Hola chicos, hoy hablaremos de los aldehídos y las cetonas, funciones químicas orgánicas oxigenadas. En clases anteriores hemos trabajado funciones orgánicas oxigenadas. En este grupo podemos encontrar alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Ya trabajamos la función alcoholes, sus características, propiedades y nomenclatura. En el video de hoy trabajaremos aldehídos y cetonas. Los aldehídos y las cetonas son compuestos que se caracterizan por la presencia del grupo funcional carbonilo. Son de amplia difusión en la naturaleza, se pueden encontrar aislados o formando parte de numerosos compuestos orgánicos, muchos de los cuales tienen gran interés bioquímico. La estructura del grupo carbonilo es un carbono que tiene un doble enlace con un átomo de oxígeno, con un átomo de hidrógeno, y este se encuentra unido a una cadena carbonada, que puede ser un grupo alquilo o un compuesto aromático. ¿Cómo identifico los aldehídos y las cetonas? Si el grupo carbonilo se encuentra en un carbono extremo, estamos en presencia de un aldehído. Miremos el ejemplo. Ahí está el grupo carbonilo en un carbono extremo. Y si el grupo carbonilo se encuentra en un carbono intermedio, estamos frente a una cetona. Por ejemplo, esta es una cetona. El grupo carbonilo está en un carbono intermedio. Los aldehídos y las cetonas son de mucha importancia en la vida cotidiana, ya que muchas de ellas son necesarias para los sistemas vivos. Miremos cuáles son esas utilidades o aplicaciones de aldehídos y cetonas en la vida cotidiana. Este compuesto es la glucosa, un azúcar presente en los seres vivos y que es fundamental para la obtención de energía. De su oxidación se obtiene ATP. Su estructura tiene un grupo carbonilo. La glucosa pertenece a los aldehídos. Aquí tenemos su estructura. La vainilla, un saborizante de origen vegetal. Aquí tenemos su estructura. Contiene el grupo carbonilo en un carbono extremo. Es un aldehído. Algunos aldehídos también son utilizados como saborizantes en la preparación de alimentos, aromatizantes utilizados en perfumería, así como también los encontramos como parte de productos plásticos en solventes y pinturas. Las cetonas son utilizadas como solventes industriales y caseros, como aditivos en la fabricación de plásticos, en la síntesis de vitaminas, medicamentos, por ejemplo, fungicidas, en la elaboración de desodorantes como aromatizantes y también en la obtención de cierto tipo de explosivos. Este compuesto que tenemos aquí es la fructosa, el azúcar de las frutas. Es una cetona. Ahí podemos observar el grupo carbonilo en un carbono intermedio. La testosterona, una hormona presente en los seres vivos y en algunos alimentos, es una cetona. Ahí podemos observar el grupo carbonilo. El quitaesmalte, que se conoce comúnmente como acetona, es la propanona. Ahí podemos observar el grupo carbonilo en un carbono intermedio. Son sustancias que están presentes en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se nombran los aldehídos y las cetonas? Pues es muy fácil. Debemos seguir los patrones de nomenclatura ya trabajados en clase. Lo único que cambia es la terminación. Miremos los ejemplos. El nombre de los aldehídos se deriva del nombre del alcano correspondiente agregando la terminación al e indicando los sustituyentes que tenga la cadena principal. Por ejemplo, tenemos este compuesto, es un aldehído, lo identificó por el grupo carbonilo en un carbono extremo. Es el propanal. ¿Por qué propanal? Porque la cadena principal tiene 3 átomos de carbono. Y agrego la terminación
al. Originalmente sería propano, pero como es un aldehído, es propanal. En ese mismo orden de ideas, el de un átomo de carbono sería metanal, el de 2 etanal, el de 3 propanal, el que acabamos de ver, el de 4 butanal, el de 5 pentanal y así sucesivamente. Si es una cadena con doble o triple enlace, pues ya iba a tener la nomenclatura de alquenos y alquinos. Por ejemplo, aquí tenemos un 2-propenal. No es necesario indicar la posición del grupo carbonilo porque se sobreentiende que va a estar en un carbono extremo y ese carbono va a ser el carbono número 1. En este caso el 2 indica que en la posición número 2 está el doble enlace. Miremos el caso de un aldehído con radicales. Vamos a seguir los siguientes pasos. Primero escogemos la cadena principal, la que tenga el mayor número de átomos de carbono y que contenga el grupo carbonilo. Enumeramos la cadena principal por el extremo donde esté el grupo carbonilo. Primero nombramos los radicales e indicamos la posición donde se encuentran. En este caso tengo en la posición número 2 un radical etil, sería 2-etil, y en la posición número 4 un radical metil, 4-metil. Recuerden que los radicales cuando son diferentes deben nombrarse en orden alfabético. Y por último, nombramos la cadena principal agregando la terminación al. En este caso, como es un alcano, sería pentano, pero como es un aldehído, es pentanal. Es decir, este compuesto se llama 2-etil 4-metil pentanal, porque la cadena principal tiene 5 átomos de carbono. Hay que tener en cuenta lo que mencionaba anteriormente, si tiene dobles o triples enlaces. Si tuviera doble enlace sería pentenal, como el penteno, o si tuviera triple enlace sería pentinal, como el pentino, e indicar la posición del doble o triple enlace. Miremos cómo se nombran las cetonas. Existen dos maneras de nombrar las cetonas. La primera consiste en tomar por cadena principal el carbono en donde se encuentra el grupo carbonilo y lo que está a los extremos como radical, que se deben nombrar en orden de complejidad, del más simple al más complejo. En ese orden de ideas, este compuesto se llamaría metil, etil, cetona. Es decir, nombro los radicales primero en orden de complejidad, del más sencillo al más complejo, y agrego la terminación cetona. Y la segunda manera es tomar una cadena principal que debe ser la que contenga el grupo carbonilo, enumerarla por el extremo más cercano al grupo carbonilo y luego debo indicar la posición en la cual se encuentra el grupo carbonilo y agregar la terminación ona. En ese orden de ideas, este compuesto se llamaría 2-butanona y es igual a metiletilcetona, solo que pueden tener los dos nombres. ¿Listo? Miremos otro ejemplo. Aquí, la primera forma sería dietilcetona, porque tengo dos radicales etil, agrego la terminación cetona, o 3-pentanona. Tomando la cadena principal, indico el grupo carbonilo está en el carbono número 3 y la cadena principal tiene 5 átomos de carbono, sería 3-pentanona. Miremos este ejemplo, cuando tengo dos grupos carbonilos en dos carbonos diferentes. Es fácil. Debo indicar la posición de los dos grupos carbonilos, el nombre de la cadena principal, teniendo en cuenta el número de átomos de carbono y antes de la terminación ona agrego el prefijo di. Este compuesto se llama 2,4 hexano-diona. Hexano porque tiene 6 átomos de carbono y es un alcano. Miremos un último ejemplo con cetonas ramificadas. Las reglas son las mismas. Escogemos la cadena principal, la que contiene el mayor número de átomos de carbono y el grupo carbonilo. Primero, luego enumeramos la cadena principal por el extremo más cercano al grupo carbonilo.
Luego nombramos los radicales e indicamos la posición donde se encuentran. En este caso sería 2,6 dimetil porque tengo 4,6 dimetil porque tengo un radical metil en el carbono 4 y un radical metil en el carbono 6. Y por último, agregamos el nombre de la cadena principal y la terminación ona, indicando la posición en la cual se encuentra el grupo carbonilo. Entonces este compuesto se llama 4,6 dimetil 3 octanona. Octanona, octa viene de 8 átomos de carbono y ona de que es una acetona. Bien, entonces nos vemos en Microsoft Teams para profundizar esta temática y practicar con algunos ejercicios. Muchas gracias.